todos, vamos a empezar con el análisis de la quiniela 2274. Número 1, Mazatlán contra Atlas. De los últimos 15 juegos, 6 victorias del Mazatlán, 3 empates y 6 victorias del Atlas. En los últimos 3 juegos, un empate, una victoria del Mazatlán y una victoria del Atlas. En la tabla de posiciones, Mazatlán es 12º y Atlas es 13º lugar. En este casillero vamos a optar por la localía del Mazatlán. Casillero número 2, América contra Tigres. De los últimos 24 juegos, 16 victorias del América, 3 empates y 5 victorias de los Tigres. En los últimos 13 enfrentamientos, una victoria de Tigres y 2 victorias del América. En la tabla de posiciones, América es primero y Tigres es tercero. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Guadalajara contra Cruz Azul. De los últimos 18 juegos, 6 victorias del Guadalajara, 3 empates y 9 victorias del Cruz Azul. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del Cruz Azul y un empate. En la tabla de posiciones, Cruz Azul es quinto y Guadalajara es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Santos Laguna contra San Luis. De los últimos 12 juegos, 7 victorias del Santos, 2 empates y 3 victorias del San Luis. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del San Luis y una de Santos. En la tabla de posiciones, San Luis es 15º y Santos es 17º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 5, Getafe contra Villarreal. De los últimos 14 juegos, 8 victorias del Villarreal, 5 empates y una victoria del Getafe. En los últimos 13 enfrentamientos, todos han sido empates. En la tabla de posiciones, Villarreal es quinto y Getafe es 11º lugar. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Fiorentina contra Atalanta. De los últimos 20 juegos, 8 victorias para la Fiore, 4 empates y 8 victorias para el Atalanta. De los últimos 13 enfrentamientos, Atalanta tiene 2 victorias y Fiorentina 1. En la tabla de posiciones, Atalanta es tercero y Fiorentina es octavo. En este casillero vamos a optar por un doble, visita local. Casillero número 7, Hoffenheim contra Augsburgo. De los últimos 15 juegos, 9 victorias del Hoffenheim, 2 empates y 4 victorias del Augsburgo. En los últimos 13 enfrentamientos, un empate, una victoria del Hoffenheim y una victoria del Augsburgo. En la tabla de posiciones, Augsburgo es noveno y Hoffenheim es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Mönchengladbach contra Leipzig. De los últimos 14 juegos, 3 victorias del Mönchengladbach, 9 victorias de Leipzig y 2 empates. En los últimos 13 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Leipzig. En la tabla de posiciones, Leipzig es quinto y Mönchengladbach es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Toulouse contra Brest. De los últimos 7 juegos, 3 empates y 4 victorias del Brest. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del Brest y un empate.
En la tabla de posiciones, Bracebridge es noveno y Toulouse es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Havre contra Nantes. De los últimos 4 juegos, una victoria del Havre, un empate y 2 victorias del Nantes. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Havre, una del Nantes y un empate. En la tabla de posiciones, Nantes es 13º y Havre es 16º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 11, PSV contra Ajax. De los últimos 20 juegos, 9 victorias del PSV, 4 empates y 7 victorias del Ajax. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Ajax, un empate y una victoria del PSV. En la tabla de posiciones, Ajax es primero y PSV es segundo. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 12, Moreirense contra Vitória. De los últimos 14 juegos, 2 victorias del Moreirense, 4 empates y 8 victorias del Vitória. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Vitória y una victoria del Moreirense. En la tabla de posiciones, Vitória es sexto y Moreirense es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, DC United contra Columbus Crew. De los últimos 15 juegos, 5 victorias del DC, 3 empates y 7 victorias del Columbus. De los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Columbus. En la tabla de posiciones, Columbus es sexto y DC United es 11º lugar. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 14, Fortaleza contra Fluminense en el inicio de la liga brasileña. De los últimos 14 juegos, 3 victorias del Fortaleza, 4 empates y 7 victorias del Fluminense. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Fluminense. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 triple, casillero 3 visita, casillero 4 local, casillero 5 visita, casillero 6 local visita, casillero 7 visita, casillero 8 visita, casillero 9 visita, casillero 10 empate, casillero 11 triple, casillero 12 visita, casillero 13 empate y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana del concurso 2274.